iHub Río Negro. Es como una especie de coworking o una comunidad de emprendedores de Río Negro que lo que hace cada semana es compartir historias de embarradas que hemos cometido muchos en nuestros emprendimientos. La idea era compartirles sobre un emprendimiento que tuve hace 20 años cuando estaba en la universidad en la producción de Orellanas. Entonces contarles un poquito de dónde surgió la idea, cómo lo desarrollé, cuáles fueron de pronto como esos errores que cometí y por qué no salió adelante el proyecto. Entonces, básicamente contarles que el proyecto surgió como por la inquietud o por la insistencia de un profesor que daba el curso de Orellanas. Entonces el profe Chepe en su clase de biología promocionaba el curso, hablaba de las bondades de las orellanas, cuando eso pues era muy poco conocido el tema de las orellanas. Y entonces me metí en el curso más como por inquietud y vi que era como interesante, fácil de producir. Y entonces le propuse a mi mamá. Le conté pues la historia y le dije, ma, aquí está el negocio. Entonces ella me patrocinó y me dijo, listo, hágale, yo le ayudo. Entonces empezamos a hacer el montaje en nuestra casa, en una habitación. Ella me patrocinó pues el tema de hacer las estanterías en madera. Yo hice el curso con el profe y entonces quedé muy inquieta y le di inicio. De pronto voy a hacer un contexto antes de continuar con el proyecto para quienes no saben qué es orellanas. Orellanas es un hongo comestible. Ese hongo entró a Colombia o realmente pues entró hace muchos años, más o menos como en 1950, pero realmente a escala comercial empezó en 1970 y en una parte de Colombia y ya se regó como a nivel nacional como en el 2000. Empezaron pues como otras ciudades a producirlo y yo empecé con el proyecto en el 2004. Esta orellana tiene una ventaja y es que tiene un alto contenido en proteína. Para aquellas personas que de pronto tienen problemas en el consumo de proteína animal, esta es una muy buena fuente de proteína vegetal. Adicional tiene unas bondades medicinales. Entonces empezó con el boom de la producción y entonces el profe por eso nos incentivaba a... Obviamente él con el afán de vender su curso, pero realmente tenía mucho potencial porque apenas estaba iniciando en el país el tema de la producción. Entonces inicié con el establecimiento del montaje en la casa. Realmente es muy sencillo producirlo. Le compré obviamente la semilla al profe y a los 40 días empecé a obtener orellanas. Y sí, muy bonitas las orellanas, yo las vendía en bandejitas. Cuando fui a ofertar, me di cuenta que la gente no conocía las orellanas. Entonces, y aparte de eso, pues hace 20 años yo era muy tímida. Entonces, quien realmente me ayudaba a comercializar era mi mamá. Entonces mi mamá le decía a los vecinos o le decíamos a la familia, pero entonces el círculo de clientes empezó a ser muy pequeño, o sea, nos quedábamos con el producto. Otra estrategia que implementamos fue, hombre, entonces preparemos las orellanas y mostrémosle a la gente cómo se come. Pero entonces se me iba gran parte de la producción mostrándole a la gente qué era y cómo se comía, ¿cierto? Entonces, yo como era tan tímida, mi mamá entonces sí ha sido como más entrona. Ella fue a los supermercados y empezó a averiguar y nos encontramos con otra limitante y era que decían en los supermercados que no, que eso no tenía salida, que eso nadie lo conocía. Y efectivamente, pues hace 20 años era... Y entonces yo con toda la producción comimos orellana mañana, tarde y noche. Y entonces empezó, pues le insistimos obviamente varios meses y vimos que pues que esa vaina no era tan fácil, ¿cierto? Y con mi timidez realmente el problema no fue las orellanas en sí, o que de pronto la gente de mi círculo cercano no conociera las orellanas. Realmente el problema estuvo
lastimosamente, en que yo no tenía identificado el cliente específico para mi producto, sino que yo tenía mi producto y salía a ofertarlo. Cuando uno va a empezar un emprendimiento, uno debe primero tener muy claro hacia qué clientes que le vas a ofertar, porque tu producto no es para todo el mundo, por bueno que sea. Siempre va a existir una segmentación. Entonces, creo que ese fue uno de los principales problemas que tuve en el tema de ese emprendimiento. Primero la juventud, la timidez, que no, de pronto no sabía llegarle a la gente, no sabía cómo ofertar el producto. Si bien sabía de la producción, no sabía, digamos, de las bondades, o no sabía de pronto exponer muy bien las bondades que tenía el producto, y me enfoqué en venderlo como en la preparación. Vea, usted se lo puede comer así, sabe muy rico, es con proteína y ya. O sea, de pronto en ese momento me faltó indagar un poco más o en prepararme más en cómo ofertar ese producto, ¿cierto? Otra de pronto de las dificultades que siento yo, que pude tener con ese emprendimiento, fue pensar que mi círculo cercano iba a ser suficiente para el emprendimiento. Y creo que ese puede ser también una de las limitantes en muchos emprendimientos, y es que como no tenemos claro hacia dónde queremos llevar ese emprendimiento, nos quedamos muy cortos pensando en que nuestra familia o nuestros amigos van a ser suficientes clientes para potenciar nuestro emprendimiento. Entonces, ahí puede sentir una frustración porque muchas veces tu familia, tus vecinos, tu círculo más cercano te compra, pero muchas veces es como por ese compromiso o como por ayudarte, pero realmente no son tus clientes y los que van a potencializar tu emprendimiento. Entonces, parte del ejercicio, parte como de las conclusiones que, que yo puedo tener, y haciendo como una retrospección a 20 años atrás, es que uno tiene que tener súper claro un plan de comercialización. ¿A quién le voy a vender? A cómo le voy a vender y cómo le voy a vender, en términos de cómo se lo voy a entregar, cómo se lo voy a vender, ¿cierto? Y otra cosa súper importante, y indagando a hoy cómo está el tema de las orellanas, me encuentro que ya no solamente es la bandejita de orellana, sino que ya hay un proceso de transformación. Ya la venden en polvo, ya la venden deshidratada, hay conservas. Y eso es supremamente importante. Uno cuando está emprendiendo siempre tiene que mirar cómo puede ofertar o cómo puede tener variantes de ese producto que está sacando, o ese servicio también, ¿cierto? No tener solamente como una forma o una presentación, porque hay un abanico de clientes. No a todo mundo le gusta, o no a todo mundo le sirve de la misma manera. Entonces, ese también sería como otra conclusión para los que están de pronto iniciando con su emprendimiento. Un punto a trabajar. Permítame que yo por aquí tenía unos apuntecitos también. ¿Qué más aprendí? Aprendí que un emprendedor no puede darse como la opción de sentir pena. O sea, un emprendedor tiene que ser supremamente abierto y facilitarle el tema de la comunicación. No le puede dar pena ofrecer su producto y darlo a conocer. Por el contrario, al que vea hay que ofrecerle, ¿cierto? Esa sería como la primera conclusión, y yo creo que 20 años después todavía uno siente pena, pero ha mejorado mucho en el proceso. No se trata tampoco de hacer un cambio de la noche a la mañana, sino ser conscientes como de esas debilidades que tenemos y cómo las podemos mejorar y obviamente fortalecer. Y otro tema fundamental es que como la venta de las orellanas no salió como inicialmente estábamos proyectando, entonces empezó ese círculo cercano a decir, no, es que eso no le sirve, no, es que sabe que no bote el tiempo, devuelva esa estantería, mira a ver si la vende, y no, o sea, no bote escape, que es que eso no funciona. Y entonces fue tan reiterativo ese comentario de eso no sirve, de eso no funciona,
pues que yo desistí. Obviamente la juventud, la inexperiencia, pero entonces otra cosa que aprendí es, está muy bien uno escuchar, ¿cierto? Las opiniones, las experiencias de otras personas, pero eso no puede ser como el detonante para que tú tomes decisiones. Uno tiene que tener la capacidad de definir si continúa o no continúa, evaluando muchos factores, más no porque X o Y persona te dijo que eso no funciona. Yo creo que ningún emprendimiento empezó siendo exitoso, todos han pasado como por un sube y baja, y a hoy muchas empresas son lo que son porque han resistido ese sube y baja, ¿cierto? Lo que pasa es que, vuelvo y reitero, uno con su inexperiencia, su juventud, uno siempre quiere como resultados en la inmediatez y no tiene como esa paciencia para esperar. Esa sería pues como otra de las cosas que aprendí. ¿Qué haría diferente? Haría diferente tener muy claro cuál es mi cliente. Eh, y teniendo claro ese cliente, tendría también muy definido cómo va a ser ese canal de comercialización. Con quién voy a trabajar, cómo le voy a entregar, qué productos, a cómo, ¿cierto? Muy claro ese canal de comunicación, de comercialización, perdón. Los productos, no tendría solamente la bandejita que yo vendía de orellana, sino que tendría orellana en polvo, orellana deshidratada, orellana en conservas. Y adicional a eso, tendría un producto diferenciado, no solamente en presentación, sino en el servicio de venta. Que eso es otra cosa súper importante, que no la aprendí con este proceso, sino que durante estos 20 años, haciendo el ejercicio de esta presentación, que pues que lastimosamente no se las puedo compartir, pero haciendo como un análisis de todo lo que he aprendido y todos los emprendimientos que he tenido, es que uno se tiene que diferenciar. Usted va a vender huevos, venda huevos, pero diferénciese en la venta, ¿cierto? Ahí es donde está la clave. Adicional a eso, otra cosa que haría diferente y que hace 20 años no había, era el tema de marketing digital. A hoy el marketing digital facilita muchísimo usted llegar a una cantidad de público que anteriormente no se podía. Entonces hoy trabajaría supremamente el tema de marketing digital y claramente tendría más paciencia y más resistencia en el proceso del emprendimiento. Y como conclusiones, bueno, My Hub me ha dicho que contara obviamente esa historia de esa embarrada de hace 20 años, pero que contara de pronto qué estoy haciendo hoy, ¿cierto? Entonces, para los que de pronto no saben, yo soy agrónoma. Actualmente tenemos un emprendimiento de distribución de maquinaria agrícola, elementos de protección y equipos de construcción. Adicional, tengo una distribución de una franquicia internacional de bebidas orgánicas naturales que se llama Fusion. Adicional a eso, soy instructora SENA, extensionista rural de la Agencia de Desarrollo Rural y asesoro la elaboración de proyectos agropecuarios en general. Y adicional a eso, estamos en el proceso de montar varios sistemas productivos en la finca Tierra Grata. En su momento les mostraremos los productos que de allí salgan. Bueno, como conclusiones y ya para ir cerrando, creo que algo fundamental es entender que mi producto, sea cual sea, no es para todo mundo. Y como no es para todo mundo, yo tengo que tener supremamente claro cuál es mi cliente y dónde está ese cliente y cómo le llego a ese cliente. Bueno, nuevamente reitero, un emprendedor no puede sufrir de pena, que su familia y su círculo cercano no son los clientes que van a potenciar ese negocio. Si bien pueden ser unos validadores de producto, no son los clientes, ¿cierto? Tu familia de pronto puede difundir, pero esos no son tus clientes verdaderos. Mi concepto, ¿cierto? Si uno va a tener un producto primario, fundamental realizar transformación.
Otra conclusión sería utilizar todas las herramientas de comercialización, es decir, entrega en físico, tener un agente de ventas, emplear el marketing digital, hacer un plan de negocios. De otro emprendimiento, no de este, también cometimos otros errores y fue que no indagamos sobre las regulaciones para sacar el producto. Entonces, si bien no es de este emprendimiento, lo puse aquí porque es muy importante. Nosotros nos dimos cuenta muy avanzado ya el emprendimiento, ya habíamos hecho unas inversiones que no habíamos contemplado el INVIMA. Entonces, súper importante también indagar antes de hacer una inversión si tengo que tener tengo que pagar impuestos o tengo que sacar alguna certificación para poder comercializar ese producto. El tema de la diferenciación está supremamente clara, no solamente en la diferenciación del producto, sino porque la gente me compra a mí y no le compra a otro, ¿cierto? Entonces está en la atención a ese cliente, en cómo le presto yo el servicio a ese cliente. Entonces, súper importante el tema de la diferenciación. Y otra cosa súper importante es que si uno quiere obtener resultados diferentes, uno tiene que hacer cosas diferentes. Uno no puede esperar que las cosas cambien haciendo lo mismo. Eso lo he entendido durante estos 20 años, no solamente con la embarrada de estas orellanas. Otro punto súper importante es que uno no puede depender solamente del emprendimiento. Hablo en términos económicos. Porque un emprendimiento es un bebé y necesita que uno lo sostenga. Entonces tú montar un emprendimiento pensando en que ese es el que te va a sostener, para mí es un grave error. Muy posiblemente en el tiempo sí pueda ser una fuente de ingresos súper importante y se pueda convertir en la principal. Pero cuando un emprendimiento están haciendo, no lo es. Entonces decir que tú vas a dejar de pronto otras cosas de lado y te vas a meter de lleno para un emprendimiento que apenas están haciendo, mi recomendación sería no hacerlo así, sino de pronto de manera paralela. Y por último, y para cerrar este live, y les agradezco estar aquí conectados, el problema no es lo que vendes, el problema es cómo lo vendes. Esa sería como la conclusión de esta embarrada de hace 20 años. Gracias Andrita, gracias Glorita por conectarse y a los demás. Si de pronto tienen preguntas, comentarios, me los dejan en el chat. Muchas gracias.